Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Hoy tenemos una conferencia, bueno, una charla que nos van a dar Diego Alatorre y Paolo Arámbula, dos de nuestros académicos de este centro. Y el tema es, desde una perspectiva histórica, cada evidencia sirve más para hacernos mejores preguntas que como respuestas rotundas de una realidad desconocida. De ahí que en esta charla se exploren qué podemos inferir del pasado a través del análisis de los objetos que nos rodean, cuál es la relación entre los juegos y la historia, y cómo podemos aplicar este conocimiento en el diseño de nuevos juegos y juguetes. Muchas gracias a Diego Alatorre, que está desde Portugal, y también a Paolo Arámbula, que va a estar transmitiendo, que va a estar más bien dándonos la charla aquí en vivo. Muchas gracias a ambos. Gracias, Blanca. Diego. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, Blanca, por la introducción. Y pues voy a empezar ya así de plano para aprovechar el tiempo, porque tenemos varias cosas que queremos compartir con ustedes y pues intentando ser coherente con nuestra plática. La idea no es solo hablar nosotros, sino terminar con un pequeño jueguito, un experimento, a ver qué tal funciona. Entonces, nuestra charla el día de hoy está dividida en 3 etapas. Primero vamos a hablarles acerca de los juegos, o del juego de manera tal vez un poco más general. Pablo, ¿me puedes echar la mano con la siguiente diapositiva? Claro que sí. Muchas gracias. ¿O quieres decir algo tú antes de empezar? No, comencemos. Adelante. Tenemos aquí en presencial a 5 alumnas. Son del CIDI, ¿verdad? ¿Todas? ¿Sí? ¿No? Por aquí dicen que no, ya llegaron más. Entonces vamos a comenzar. Comencemos. Por Facebook veo que nos están siguiendo ahorita también otras 4 personas, entonces ya tenemos una audiencia mediana. Ojalá lleguen más en lo que... ¿no? Entonces vamos a empezar un poco lento para darle un poquito de tiempo a que vayan llegando. Pero bueno, como les decía, la conferencia vamos a dividirla en 3 partes. Primero vamos a hablar del juego de manera histórica, cómo se ha definido a lo largo de la historia por las personas psicólogos, sobre todo, pero también educadores, sociólogos y pues gente apasionados del juego que le han visto una utilidad más allá de sí misma, lo cual vamos a discutir adelante. Luego vamos a hablar acerca de los juguetes como evidencia histórica en la cultura material y finalmente cómo podemos aplicar esto en el proceso de diseño. Entonces, el juego como actividad, o más claro, como una actitud, que es como se ha definido, podemos identificarlo, pues no solo desde una perspectiva humana, sino todos sabemos que no solo los humanos jugamos, y con eso no me refiero necesariamente a lo que vemos en la próxima diapositiva. No es este tipo de juego que describieron Roger Caillois y Carl Gross desde el siglo antepasado, tampoco el juego de la siguiente diapositiva, sino más bien en el que viene a continuación. Ese juego que nos prepara desde jóvenes para la vida adulta y que está relacionado con habilidades sociales, incluso de casa, pero sobre todo como una manera para generar una identidad social. Esto lo tenemos clarísimo desde hace miles de años, si bien se comenzó a estudiar apenas recientemente, desde la época clásica, desde los griegos, tenemos evidencia del juego como algo que pues hasta el día de hoy sigue, ¿no? Que son las Olimpiadas. No avanza. La siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, desde cerca de 2000 años, o bueno, estos son casi 3000 años atrás, tenemos evidencia de que, ¿no?, los hombres y probablemente también las mujeres, pero como vemos en esta imagen, originalmente
mayormente los hombres tenían, los hombres libres, ciudadanos, atenienses que pertenecían al imperio, pues tenían, bueno, incluso esclavos también jugaban, ¿no? Y por eso podemos cuestionarlo, qué tanto jugaban los esclavos, qué tanto estaban obligados a jugar. Sin embargo, ya se les conoce desde aquella época como Juegos Olímpicos, y más tarde, como sigue la siguiente diapositiva, durante la Edad Media, pues ya hay una diversidad de juegos. Esta pintura de Peter Bruegel muestra, en el año 1500, pues que había un montón de juegos que, interesantemente, creo que se retratan cerca de 70 juegos en esta pintura, y lo curioso es que muchos de estos juegos siguen vigentes al día de hoy. Yo por ahí me gustaría ¿no? invitarles a ver qué juegos reconocen, pero bueno, vemos gente, ¿no? con un palito pegándole a una rueda, vemos gente cargándose, vemos algún tipo de antecedentes del golf, del béisbol, del fútbol, construir casitas con ladrillos, no, el de aquí abajo a la derecha, que saltamos encima de nuestros amigos y que es un poco violento, pero bueno, ¿no? Una serie de juegos que algunos más practicados por hombres, otros más por mujeres, unos más por niños, otros más por adultos, pero bueno, en general hay una diversidad de juegos que no, que forman parte de nuestra historia prácticamente universal. Y lo interesante es que no solo está presente dentro de las artes o digamos del plano más estético, sino que eventualmente también lo lograron integrar dentro de las ciencias, ¿no? Si bien la teoría de juegos es algo que últimamente tal vez ¿no? les parece mucho más moderno, se comenzó a desarrollar en el año 1700. Y ¿no? Aquí en la foto esta podemos ver el ejemplo el dilema del prisionero, que no voy a abundar hoy, pero bueno, son juegos que se comienza a gestar una visión matemática para entender el juego desde una perspectiva económica, que a través de la cual pues, tenemos que pues, tomar las mejores decisiones para ganar o perder. Siguiente, por favor. El juego, según Piaget, ¿no? Esto ya es mitad del siglo pasado, pues nos ayuda a desarrollarnos como individuos desde la infancia a través de una epistemología constructivista que hace un énfasis en el juego como una manera para desarrollar el pensamiento simbólico vinculado a la intuición y que no funciona de manera literal, sino figurativa, ¿no? Por eso esta horrible imagen que ponemos para ilustrarlo. Más adelante fue Vygotsky el que también encontró en el juego una manera para desarrollar control y autorregulación en los niños. Entonces vemos que el juego no es meramente placentero, sino también es fundamental en el desarrollo integral de todas las personas. Incluso, ¿no? Como mostraría más adelante Foucault, también es fundamental el juego dentro del proceso, digamos, sexual, ¿no? Como una manera para reconocernos y para premiar los comportamientos deseados y castigar los comportamientos indeseados. Siguiendo con esta teoría del juego, el Johann Huizinga es uno de los más conocidos a nivel mundial, sobre todo porque él acuñó este concepto del círculo mágico, que podemos entenderlo como una manera, como ese espacio dentro del cual jugamos y nos sentimos protegidos y por lo tanto nos atrevemos a hacer cosas que no haríamos si no fuera un juego, como saltar con un coche por un precipicio en Grand Theft Auto, o lo que vemos aquí en esta imagen, ¿no? O sea, si no fuera gracias a que esta chava está conectada, está, digamos, segura, entonces se atreve a salir de su zona de confort y hacer actividades que no haría de otra manera, porque su vida estaría en riesgo, y eso, particularmente esto, me gustaría hacer un énfasis, esto es importantísimo para los diseñadores industriales, porque esto es lo que se diseña, ¿no? Son estos objetos los que permiten extender el círculo mágico desde una mera narrativa, que también funciona. En el cine hay un círculo mágico que tiene que ver con lo que, ¿no? Cuando te metes dentro de la historia. Sin embargo, esto extendido al juego, pues es ese cinturón de seguridad que te permite atreverte a hacer algo inaudito.
Para terminar con esta sección, me gustaría nada más antes hablar acerca del juego de manera más amplia, pensada también como un reflejo de la cultura, ¿no? Esto tal vez no es un juego, es un ritual, pero está muy relacionado el juego con el ritual. A final de cuentas, los dos son espacios completamente voluntarios, culturales, y que reflejan los valores de las personas que juegan. Si se fijan, como es completamente voluntario, no podemos obligar a nadie a jugar. Entonces, para que nos atrevamos a jugar, tenemos que estar, nuestros valores tienen que estar alineados con la actividad que deseamos jugar. Luego, un poco más del juego como una manera para estimular la creatividad. Fue algo que desarrollaron muchos los artistas en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Sobre todo desde el surrealismo, ¿no? Como la vinculación con los sueños, con estas derivas por la ciudad. ¿No? Y Salvador Dalí como uno de los mayores exponentes de esta cultura o de esta vanguardia artística. Y más adelante, ya desde una perspectiva tal vez un poquito más académica, los trabajos de Wittgenstein al estudiar los juegos también desde el lenguaje, ¿no? Y aquí particularmente, digo, esto no es un ejemplo que promueve Wittgenstein, pero es un ejemplo muy mexicano que podemos interpretar como una adivinanza o como un albur, ¿no? Entonces, lo que dice aquí el texto es: el enigma que hoy presento es un sencillo instrumento, a la vez de cuerda y viento. Te llevo al campo en un trecho grande como mi esperanza, te empino y te veo satisfecho, que entre más mecates te echo, más grande se te hace tu panza. La reunión no se me alborote porque no adivina el juego, de muchachos es el juego. Empinar el papalote. Empinar el papalote. Entonces, ¿no? Es un juego a final de cuentas, ¿no? El mismo poema nos hace pensar que están hablando de algo completamente distinto, pero a final de cuentas, la siguiente diapositiva nos muestra que el papalote es un juego que mientras más mecates le echas, pues más grande se le hace su panza. En fin, ¿no? Esta apertura a lo desconocido es fundamental en el juego, porque en cualquier juego es fundamental que el resultado esté abierto. Si ya conocemos el final del juego, si ya conocemos el final del albur, si ya conocemos el final del chiste, no es chistoso. Entonces, otro de los elementos fundamentales del juego es que es abierto, ¿no? Como dicen, si las reglas te empiezan a aburrir, pues entonces cambiamos las reglas para seguir jugando. Esta, digamos, es la visión más filosófica, incluso infantil del juego, que permite este tipo de actividades abiertas, y que según Galois podemos identificar dentro de 4 diferentes, digamos, naturalezas. Están los juegos de competencia, están los juegos de suerte, están los juegos de simulación y están los juegos de vértigo, ¿no? Este, digamos, es un pequeñito modelo que nos permite seguir adelante y entender el juego a partir de estas 4 experiencias lúdicas que todos hemos sentido, que pueden ser tanto positivas como negativas, y que pueden ser tanto abiertas, libres e improvisadas, o rígidas, civilizatorias y, digamos, adultas. No diría aburrido, porque hay juegos muy divertidos, aunque sí hay una diferencia fundamental entre los juegos abiertos, improvisados y prefigurativos, y los juegos cerrados con reglas y configurados. Y en este sentido es que se presenta este primer panorama del juego como actividad, como una actitud ante la vida, y cómo se ha ido avanzando a lo largo de la historia de traer estas características del juego y de visualizar cómo estas habilidades que vamos obteniendo para la vida realmente están integradas completamente, ¿no? Aquí vimos lo del albur, vimos algunas otras actividades, pero que sin esta capacidad que logramos a partir de jugar con los otros, con las otras, con los que estamos conviviendo en todo momento,
no podemos avanzar en nuestro entendimiento y en nuestra formación como persona y como grupo de identidad, ¿no? Y de aquí es que partimos a la siguiente parte de la conferencia, la siguiente, que es mucho más ligado al diseño como actividad, pero rescatando, digamos, esta visión abierta que menciona Diego, ¿no? Lo que pasa es que cuando jugamos, pues lo natural dentro de las personas creativas que tenemos esa tendencia a hacer cosas, pues de pronto hay objetos que nos ayudan a jugar, ¿no? Y entonces, como decía hace rato, como el juego es completamente optativo y solo lo hacemos en el momento que está vinculado a nuestros valores más íntimos y culturales, entonces, pues dentro de una sociedad en donde la artificialidad es fundamental de nuestra humanidad, entonces es natural que se construyan objetos que promuevan esa actitud, ¿no? Esa actitud lúdica. Y por lo tanto, podemos estudiar a los objetos, a los juguetes, como evidencia de lo que sucedió en el pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí es uno de los juegos más antiguos que se han encontrado, cerca de Grecia, por ahí. Aquí lo que no se sabe bien de qué se trata este juego. Sin embargo, pues ya vemos ahí una espiral, que es uno de las estructuras más comunes que vamos a encontrar en los juegos, sobre todo a partir de la Edad Media, que hablan acerca de un transcurso lineal, ¿no? Con un principio y un fin, que refleja una cultura y una visión del mundo, en donde mientras más avanzamos, pues tal vez somos mejores, ¿no? Somos más viejos, con más sabiduría, o como luego se reinterpretó, pues estamos más cerca del cielo, ¿no? Como esta visión más religiosa de la ascensión de nuestras almas. No, pero a final de cuentas, como diseñadores industriales, como antropólogos tal vez, o como arqueólogos, lo que podríamos preguntarnos es cómo están hechos estos objetos. O sea, aquí lo que sabemos es que están hechos de cerámica. Entonces, hablan acerca de que las personas que hicieron estas piezas ya sabían trabajar la cerámica. Ahora, en la diapositiva siguiente, el Patoli es un juego prehispánico que, interesante, se parece un poco al No te enojes o al parchís, ¿no? Que viene de una tradición completamente distinta. Entonces empezamos a encontrar que hay una serie de patrones, de comportamientos, de actitudes que son universales, que se repiten en diferentes culturas y, sin embargo, cada cultura la expone a partir de sus propias iconografías, de sus propios colores, de sus propias tradiciones. Y por lo tanto, podemos aprender mucho de la cultura teotihuacana a partir del análisis, en este caso, del Patoli. El siguiente ejemplo nos muestra la baraja del tarot, ¿no? Que al mismo tiempo pues, refleja la cultura de la sociedad en la que se inventó el tarot, ¿no? Que viene probablemente, se data del año 1400, por ahí en Italia, que habla acerca de la adivinación, de la magia, ¿no? de este lado prohibido, porque al final de cuentas la baraja estuvo prohibida por muchos años. Los reyes no les gustaba que la gente jugara, ¿no? Era una actividad prohibida porque dentro del juego se expresan también, pues, digamos, otro tipo de emociones tal vez un poco más oscuras, o sea, como que buscan descubrir ese lado que no es el lado intelectual tradicional ¿no? Que digamos público, sino más bien otro lado pues, de las pasiones, de la risa y que anteriormente eran penalizadas y por lo tanto, sin embargo, eventualmente se han ido aculturizando, ¿no? Y por ejemplo, el juego de la oca que vemos en la siguiente diapositiva, es un juego pues súper antiguo que lo podemos encontrar en miles de referencias y actualmente pues se puede hacer serpientes de escaleras de cualquier cosa, ¿no? O sea, yo alguna vez vi uno del acoso sexual en Pemex, ¿no? Entonces, si acosabas, te ibas para abajo, y si eras un buen compañero de trabajo, te ibas para arriba, ¿no? Entonces,
cualquier institución puede, a partir de esta narrativa de lo que es bueno va para arriba y lo que es malo va para abajo, podemos reinterpretarlo y entonces cada cultura o cada nicho subcultural puede de pronto rediseñar los juegos para, como decimos tradicionalmente, para tropicalizarlos dentro de su expectativa, ¿no? Dentro de su narrativa cultural. Y hasta este momento se ha mencionado históricamente cómo ha avanzado esta transformación o cómo se ha considerado al juego, y en este caso al juguete, al material para generar estas actividades en conjunto, cómo realmente hemos bajado todas y aplicado actividades de diseño, actividades creativas para poder formalizar. Entonces, Diego hasta ahorita nos ha platicado justo de todo este panorama que se ha ido integrando de una manera muy orgánica en la cultura de las diferentes culturas. Y empezamos a visualizarlo como la tecnología empieza a integrarse, ¿no? Diego, continúa. Totalmente. O sea, hasta ahorita habíamos estado viendo ejemplos, sobre todo que podríamos analizar desde el diseño gráfico. Por supuesto que eventualmente todos estos soportes gráficos pues tienen a partir de la ilustración empiezan a tener un soporte material cada vez más industrializado, pero esto con los juegos de video fue así, se disparó para arriba, ¿no? Y entonces el uso de la tecnología empieza a abrir nuevos campos para lo lúdico, ¿no? Y lo interesante, como decía hace rato, en cuanto se pudo manejar el barro, la cerámica, pues los primeros fueron, obviamente, objetos de uso, ¿no? Incluso rituales como tumbas y vasijas de agua, etcétera. Pero lo siguiente que empezaron a hacer fueron juguetes, fueron dados. Ahora, aquí con la cuestión digital pasa lo mismo. Lo primero fue, digamos, funcional, toda una serie de computadoras conectadas para que las universidades manejaran el conocimiento, pero lo inmediato siguiente fue vamos a explotar esta tecnología para divertirnos. Entonces, eso es un poco lo que queremos explorar, pero al mismo tiempo queremos ser críticos con esta visión, porque como decíamos, cualquier juego que jugamos es un reflejo de la cultura. Y no estamos diciendo que esto que estamos viendo actualmente sea la cultura. Sin embargo, sí es parte de una cultura de consumismo y de fanatismo que refleja, creemos nosotros, de manera bastante cruda una parte de la realidad. Por suerte, creo que todavía no llegamos a estos extremos en México, pero pues a final de cuentas sí son referentes que tenemos, ¿no? Y por lo tanto podemos ver acá perfectamente el siglo XXI representado a través de dos experiencias lúdicas que reflejan eso, ¿no? Como lo que los jugadores en estas imágenes están, los valores de las personas en estas imágenes. Para no extrapolarlo, al menos podemos ver, pues tal vez, ¿no? Un poco los valores de los padres de la niña y de los chavos que asisten a este tipo de eventos. Sin criticar, simplemente denotarlo. Lo mismo que sucede en esta imagen, ¿no? El juego ya no solo es una experiencia lúdica entre los jugadores, sino que al final de cuentas es un reflejo de una realidad súper compleja en donde a través de un partido de ajedrez, por ejemplo, se están jugando la fama, la reputación de un ejército, incluso de la vida humana, ¿no? O sea, hay un documental por ahí en Google que cuenta toda la historia de un grupo de programadores que lograron vencer en un juego que se llama Go, es un juego oriental, medio parecido al ajedrez, pero entonces es como programamos una computadora que sea más chingona que una persona, ¿no? Y entonces pues ya no estamos nada más hablando de una guerra entre dos países, sino de una guerra conceptual en términos de lo que implica la inteligencia humana contra la inteligencia de las computadoras. Súper interesante ese documental. Pero bueno, por aquí hasta ahorita esperamos, no, para no perder la visión crítica, el juego también puede ser
una manera para expresar el descontento. Y este ejemplo, pues tal vez un poco vulgar, pero a final de cuentas refleja el sentimiento de unos activistas rusos que utilizaron un puente levadizo en Moscú para hacerle una señal a la policía que tenía su edificio justo enfrente, y por lo tanto, pues desde una perspectiva lúdica, ¿qué significa lúdico en este sentido? Pues utilizando las herramientas existentes de una manera disruptiva para expresar un mensaje y dejar claro cuáles serán los valores de las personas que están montando este espectáculo. ¿Sí? Y es en este punto cuando obviamos y no intentamos hacer en estas dos primeras partes una descripción histórica o historiográfica completa del juego, ¿no? Obviamos muchos de los elementos que hay por ahí. Diego mencionó el dado, pero hay muchas otras opciones, ¿no? Hay estos juegos que van ligados a la guerra, aunque la imagen anterior nos llevaba a eso, pero lo que queremos generar en estas dos es cómo se encuentran ligadas estas dos partes claramente, ¿no? La parte de la estructura de un juego como narrativa, pero también el objeto o la fisicalidad ligada a ese juego para generar un diálogo entre los participantes. Y cómo esta estructura, cómo este entendimiento teórico y narrativo que nos da el juego, en el cual hay ciertos lineamientos, nos permite en algún momento vincularlo al tercer y último punto de esta charla, ¿no? El proceso de diseño como un juego. ¿Quieres agregar algo, Diego? Pues me llamó la atención la palabra que utilizaste de diálogo, y creo que es importante como subrayarla, porque a final de cuentas, o sea, este diálogo no es un monólogo, es un diálogo, ¿no? Entonces implica este ir y venir, por un lado, y por otro lado, no está predefinido, no es un guión. Entonces es en este diálogo abierto, como decíamos, es un proceso abierto en donde pues tienes que ser por un lado sensible a lo que te está diciendo tu compañero, y por otro lado enriquecerlo a partir de lo que tú tienes que aportar. Y es justamente en este diálogo que se van enriqueciendo y se van forjando pues relaciones que son a final de cuentas mucho más valiosas que las palabras en sí. Y lo que queremos hacer ahora con esta siguiente sección es ver cómo algunos de estos elementos podemos de pronto retomarlos como diseñadores para enriquecer nuestra práctica profesional. Y entonces, retomando estos conceptos que se mencionaron en el apartado anterior, la creatividad se ve como un espacio necesario en el diseño, ¿no? Ya presentaba, nos mencionaba Huizinga esta cuestión del círculo mágico, y es prácticamente como una burbuja en la que cuando vamos a jugar, los participantes entramos y lo aceptamos. Y en este caso, la creatividad podemos entenderla que se manifiesta en diferentes momentos del proceso de diseño, y es fundamental para este proceso tener una estructura. Y digamos que esta estructura muchas veces se convierte en una estructura rígida porque no entendemos o porque creemos que al tener esta rigidez vamos a llegar a algo en específico. Y lo que estamos tratando de empezar a visualizar es que el juego nos brinda características que muchas veces no encontramos en estos procesos de diseño o estos esquemas del proceso de diseño, ¿no? Que son, en este caso, se ve muy lineal. Hay otros que nos presentan un proceso de diseño con etapas definidas que empiezan a ver esta iteración entre las diferentes etapas, pero más allá de entender las partes, para nosotros es muy importante entender las relaciones entre estas etapas y las relaciones que luego generamos como diseñadoras y diseñadores industriales. Son relaciones muy rígidas, y lo que nos empieza a permitir el juego
es justo romper con estas condicionantes rígidas porque pensamos que vamos a obtener un resultado claro. Y en el juego, como mencionábamos al principio, no existen esos resultados claros. Sabemos que queremos ganar, ¿no? Ese es el primer acercamiento generalmente en un juego. En el diseño sabemos que queremos dar una solución, pero creer que vamos a lograrlo directamente es muy complejo, ¿no? Ahora, a mí Sí, me gustaría, perdón, Pablo, por interrumpirte, pero no, a mí me adelante. gustaría poner en duda el ganar como el objetivo Sí, del como juego. objetivo. Y lo cual lo digo porque de pronto como diseñadores, ¿qué significaría ganar? ¿No? Yo creo que hay un valor un poco más sutil, pero muy rico y que vale la pena explorar, que tiene que ver con el juego como una actividad autotélica, perdón por la palabrota, pero lo que significa es el juego por el juego en sí. Cuando jugamos, vuelvo a la versión, digamos, más filosófica e infantil del juego, no hay otro objetivo más allá que jugar. Jugamos porque queremos jugar. Y creo que en esto el diseño, sobre todo cuando le quitamos el apellido industrial y cuando empezamos a entender, cuando nos olvidamos de que tenemos un cliente y cuando nos olvidamos que tenemos que ganar dinero, ¿no? Entonces, es todo, digamos, hay una serie de asegúnes que hay que tomar en cuenta, pero que de pronto el diseño como una actividad placentera en sí mismo, de que yo diseño porque me gusta diseñar. Y eso es un poquito lo que, es una provocación lo que estamos haciendo y tenemos clarísimo que no todos vamos a salir al mundo laboral diseñando juegos, pero todos pasamos por matemáticas y no todos somos economistas o contadores, ¿no? Entonces nosotros creemos que el juego es una habilidad fundamental que nos enseña una parte de realidad, que nos permite aproximarnos a la realidad de manera lúdica, abierta, desinteresada y divertida y crítica, ¿no? Porque el juego es fundamentalmente crítico. De tal manera que es en este proceso de disfrutar nuestra creatividad que podemos empezar a generar diferentes aproximaciones hacia el ejercicio del diseño que no están limitadas por el mercado, que no están limitadas por la economía y que no están limitadas al revés, el juego como una manera de deslimitarnos, de romper todos los límites y, sin embargo, también, no se asuste, el juego es también una industria Y grande. así es. Y para no pasar esta cuestión de la industria, el juego nos transforma cuando jugamos, ¿no? El juego, no somos las mismas personas cuando entramos a jugar que cuando salimos. Y esa transformación es la que estamos también aceptando o la que estamos, más que aceptando, tratando de incluir en esta dinámica, ¿no? Mencionó ahorita justo Diego que el juego también nos permite, ligado al diseño, generar esta crítica o este disenso, ¿no? Y se rompe lo pensable, ¿no? Empezamos a ver estos cambios al proponer un acercamiento crítico con estas reglas del juego, ¿no? De la transformación y de lo abierto. No cambia. Ahí va. Y entonces, Aquí en esta foto podemos ver algunos digamos, de los objetos que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Como diseñadores vemos prototipos, vemos computadoras, vemos masking, vemos una cerveza, música. Entonces, de pronto nos damos cuenta que diseñar juegos no es algo que esté tan lejano a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Y de pronto lo que nos hemos dado cuenta es que diseñando juegos aprendemos a diseñar, ¿no? Como decía Pablo, el juego es una actividad transformativa y no solo para los jugadores, sobre todo para los diseñadores cuando nos asumimos como diseñadores que estamos dentro de un proceso de reconocimiento y por lo tanto intentando ser coherentes con nuestros valores, como decíamos, el juego,
pues se convierte en una parte fundamental de esta manera que es imposible contener, digamos, como una cuestión personal de que yo juego y todos ustedes abúrranse. No, al revés, ¿no? Cuando estamos jugando queremos que otras personas jueguen también. Es más divertido jugar con los cuates. Entonces, ¿no? Entender que el diseño se puede volver también una manera para compartir esta diversión que implica el ejercicio de la creatividad, pues entonces es una relación de segundo orden, porque no solo estoy cambiando yo, sino a través de lo que estoy haciendo, cambio y comparto ese cambio con otras personas. Entonces, es en ese sentido que al ver la creatividad como un proceso cognitivo que nos están pasando en todo momento, que finalmente no se da de una manera lineal o directa en una experiencia, sino en muchas, son variadas experiencias de la vida. Y esas experiencias de vida y culturales y sociales que tenemos nos permiten poder generar este espacio, ¿no? A lo que estamos apostándole con este acercamiento es justo generar que en el proceso de diseño, en nuestra práctica como diseñadoras y diseñadores, empecemos a integrar esta manera de percibir el espacio-tiempo en el cual nos permita tener esta libertad y fundamentarlo para poder transformar finalmente con nuestra práctica, ¿no? Diego, ¿quieres abundar en este? No, dale. Entonces, finalmente podemos ir viendo que mencionábamos que el juego no es una obligación como tal. Hay de cierta manera principios que ya expone Huizinga y que nos habla del por qué el juego nos pone en un estado en el que podemos entrar o no entrar, ¿no? Aquí vemos una imagen que de entrada está muy tranquila y después se mete tanto con su realidad, aunque es una virtualidad, que la transforma, ¿no? a esta persona, y podemos estar viendo cómo genera estas tensiones, estas emociones, y al final se evade de una realidad. Y como hay muchos ejemplos, y aquí vemos cómo en realidad estamos empezando a generar digamos, estos ambientes que nos permitan llegar a explorar esta burbuja como personas. Sin embargo, no nos quedamos en vamos a hacer este tipo de objetos, ¿no? La idea es integrar las narrativas, integrar este acercamiento hacia el juego para poder llevarlo a nuestra actividad como diseñadoras y diseñadores. Y aquí nos gustaría exponerles estos elementos que han sido los que hemos estado trabajando, ¿no, Diego? Sí, entonces dentro del CD estamos en la construcción continua de este espacio, de este laboratorio, en donde estamos explorando la relación entre los juegos, los juguetes y el diseño. Y tenemos 4 líneas clarísimas que nos gustaría compartir con ustedes, eventualmente también para pues, que se sumen a alguna de ellas, ¿no? Entonces, la primera tiene que ver con las mesas de juego. Es la más sencilla probablemente, y es algo que hacíamos antes de la pandemia, que durante la pandemia pusimos en pausa, pero esperamos pronto poder recuperar, que es simplemente un día de la semana sentarnos a jugar. Porque como en cualquier proceso de diseño, antes de ponerte a diseñar una silla, pues te sientas en una silla, ¿no? Y tienes un ojo crítico para ver qué silla te gusta, qué silla está más cómoda,
si está hecha de ratán, de madera, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo con los juegos. Jugando juegos, recuperamos, pues, expresiones, recuperamos vivencias, recuperamos mecánica, nos inspiramos, de manera que cuando vamos a diseñar un juego posteriormente podemos recuperar algunos de los elementos de los juegos que ya conocemos para, pues, no inventar un juego desde cero, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando diseñamos una silla, pues habrá cosas que diseñamos, habrá cosas que copiamos y habrá cosas que compramos, ¿no? Como cuál sería los tornillos o las rueditas para nuestra silla, no la vamos a diseñar, ¿no? Eso lo compramos en el mercado y, no, son piezas comerciales. Lo mismo con los juegos, habrá elementos que diseñamos desde cero y habrá algunos que podemos retomar literalmente de un juego que nos gusta mucho. Entonces, la cultura de los juegos, que mientras más juegos conocemos, pues más elementos tenemos para integrar dentro de nuestros juegos. Y con estas actividades, en realidad lo que estamos tratando también de integrar es como hackear a nuestra profesión, a nuestra visión del desarrollo de productos o desarrollo de proyectos de diseño, en tanto que hacemos que el cuerpo empiece a integrar estas actividades lúdicas dentro de la profesión al verse no como no jugar en los espacios que generalmente estamos acostumbrados, ¿no? Al traerlo a la universidad, al generarlo en otros ambientes, en un museo, por ejemplo, se han desarrollado algunas participaciones, lo que empieza a suceder es que el cerebro, ya viéndonos un poco más hacia la parte educativa y profesional y docente, empieza a decirle a nuestro cuerpo, bueno, mi actividad profesional no tiene por qué ser seria, no tiene por qué ser, digamos, estructurada en el sentido aburrida y no tiene por qué ser es que no encuentro la palabra, ¿cuál podría ser? Rígida. Aburrido. Muchas gracias. No tiene por qué ser rígida, ¿no? Nos integramos, muy bien, muchas gracias. Entonces, este tipo de actividades nos llevan también en ese sentido. También hemos estado en el laboratorio con servicio social, ¿no, Diego? ¿Nos platicas? Esto podríamos decir que es un poco los antecedentes del proyecto que presentamos hoy, pero que a final de cuentas, a través de nuestra práctica como docentes y buscando romper las barreras tradicionales de lo que significa dar clases y buscando vincularnos con otras instituciones, hemos encontrado que en estas relaciones digamos, pues, cercanas, de entender a una comunidad y de poder compartir con otras personas lo que consideramos valioso, hemos encontrado oportunidades fantásticas, como por ejemplo este proyecto con Crystal House, que es una escuela en Tacubaya, en donde a través del juego y particularmente, digamos, de las bicicletas, que son un juguete magnífico que a todos nos encanta, pues encontramos que pues, gran parte de los chavos en esta escuela, cerca del 60%, no sabían andar en bicicleta porque sus familias no tenían bicicletas, ¿no? Entonces, a través de la reparación de bicicletas, formamos una comunidad que hasta el día de hoy todavía existe, está un poquito en pausa, pero que básicamente pues, ha permitido pues, que un chingo de chavos aprendan a andar en bicicleta y digo, eso no fue el objetivo, pero vale la pena decirlo, uno de los estudiantes que hizo aquí el servicio social ganó el premio al servicio social y pues, es uno de los orgullos que podemos compartir con ustedes. También ¿sí? Perdón, Diego, aquí podemos ver cómo en realidad el juguete, el juego, no se está viendo como un objetivo por sí mismo, ¿no? Lo que se está buscando es justo que nos transforme como unidad y que te transforme como persona, que es lo que sucede, ¿no? Con este acercamiento, ¿no? También está este otro proyecto. Esto es un juego que hicimos durante la pandemia y la idea, no sé si alcanzan a reconocer el CD ahí visto desde el espacio, pero aquí la idea era generar una narrativa inmersiva que permitiera reconocer Ciudad Universitaria dentro de un espacio virtual,
sobre todo pensando en los jóvenes de nuevo ingreso, ¿no? También un premio que recientemente nos avisaron que fue finalista o está en la etapa final del Premio Diseña México. Y entonces, con estas oportunidades que se nos presentan, como en la pandemia, en realidad lo que se trata también es de visualizar que el diseño como tal está en esta manera de acercamiento, ¿no? Y si nos acercamos desde el punto de vista lúdico, podemos generar proyectos como mucho más ricos y que generen una empatía o una conexión mayor con los que están desarrollando el proyecto, ¿no? El siguiente ejemplo es una foto de un proyecto que desarrollamos en el centro de la Ciudad de México, en Tepito, en colaboración con el Laboratorio para la Ciudad. Y esto ya está enmarcado dentro de un proceso, digamos, más convencional, de una asignatura optativa que damos en el CIDI desde hace ya varios años, y que es un laboratorio de experimentación. La misma materia ha cambiado de nombre en función del semestre, pero básicamente lo que busca es llevar a los estudiantes del CIDI a espacios reales en donde a través del juego podemos aprender más acerca de nuestras habilidades como diseñadores. Y aquí tenemos un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto fue en Tepito, esta otra fue en vinculación con una asociación civil que se llama Lugares Públicos, ¿no? Y es un juego para promover la colaboración de vecinos, pensado específicamente para contextos tipo Infonavit, donde los vecinos no se conocen y por lo tanto problemas que podrían ser súper sencillos de solucionar a partir de la organización vecinal, pues no sucede, ¿no? Entonces lo que promovemos es la organización vecinal a partir de una experiencia lúdica. Y podemos observar en estos ejemplos que finalmente el objeto no es el fin del desarrollo del proyecto. En realidad, el acercamiento que se hace en la asignatura va un poco más allá hacia la observación de estos contextos, de estos entornos, y cómo un acercamiento lúdico nos permite generar diferentes posibilidades de mejora del entorno y de las relaciones en contextos muy definidos, ¿no? Este es otro ejemplo que se ha desarrollado en esta asignatura y en la cual utilizamos herramientas digitales que pues, explotaron mucho más durante la pandemia, pero que nos ha permitido seguir construyendo esta asignatura, ¿no? Diego desde Portugal y nosotros acá en el CIDI, virtualmente nos juntábamos y si hacía falta hacer alguna reunión, la vinculamos ya en físico, pero teníamos oportunidad de explorar los acercamientos previamente desde una perspectiva, digamos, primero digital y después probar estos acercamientos ya en la vida real, ¿no? en sentido físico. Hay una cosa que no dijimos, pero que es importantísimo recordar, que el juego es también, y digamos, el diseño de juegos, que ya de lo que estamos hablando propiamente, es una actividad completamente transdisciplinar. Entonces, si bien nos encanta trabajar con diseñadores industriales porque conocemos, ¿no?, como la pasión que existe por traducir nuestras ideas en objetos tangibles, producibles, estéticos, funcionales y ergonómicos. Es también interesante, de pronto, el trabajo que existe con profesionales dentro de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, cómo entender el juego dentro del espacio público, trabajando con urbanistas, o el juego dentro de un salón de clases, trabajando con pedagogos, en fin, ¿no? El juego, ¿no? Y pensemos actualmente en la industria del juego, o sea, trabajan filósofos, trabajan gente de literatura, artistas visuales, economistas, ¿no? Es un campo súper complejo. Y por lo tanto, pues el tipo de proyectos a los que llegamos como diseñadores industriales, pues tienen más o menos la forma del proyecto que les compartimos ahorita,
Sin embargo, esperamos que en un futuro podamos tener grupos más amplios y para poder desarrollar proyectos más complejos también. Esto es algo que nos hemos dado cuenta mucho a través de la exploración y de la investigación que desarrollamos en vinculación, estrecha vinculación con estudiantes, pero que pues no solo se queda dentro de ese proceso, digamos, académico de exploración dentro de un salón de clases, sino que estamos intentando también vincularnos con otros grupos de investigación en otras universidades, de manera que nuestros aprendizajes los compartimos y estamos dentro de, digamos, de una red de proyectos de investigación que identifican los juegos como con un valor potencial más allá de la mera diversión y también como una manera para aproximarnos desde una perspectiva didáctica y pedagógica a la educación, pero no solo eso, ¿no? Sino también como un espacio de exploración profesional que contempla aspectos técnicos, ¿no? En función del uso de la tecnología, aspectos económicos en función de la generación de valor y aspectos políticos que tienen que ver con esta emancipación que tiene que ver, ¿no? Que tiene una connotación, sí, educativa, de formación integral de las personas, pero desde una visión completamente distinta digamos, a la burocratización o no, como no queremos pensar en los diseñadores industriales de México como todos hechos a partir del mismo molde que se va repitiendo de manera industrial, sino explorando esas potencialidades específicas de cada una de las personas que nos reunimos dentro de estos espacios de trabajo. Y entonces ¿Sí? esa es una oportunidad, antes de que me mencionen sobre este proyecto, es una oportunidad justo de eso, de expandir posibilidades de la práctica de las diseñadoras y diseñadores, en específico ahorita del CIDI, pero no es una cuestión ajena a un contexto real, ¿no? Es decir, no se trata solo de generar un diseñador estandarizado que solo cumpla con cuestiones claramente definidas desde el punto de vista tecnológico o estético, sino ampliar esta visión, ¿no? de los estudiantes hacia un proceso que les permita vivir su profesionalidad cuando egresen de una manera completamente diferente y que esa manera de vivir la profesión venga de ellos y de ellas, ¿no? Que en realidad no se le defina desde el principio cuál es el tipo de proyectos que tiene que desarrollar, si no es diseñador, ¿no? Y lo cual nos lleva también a una serie de reflexiones interesantes. ¿Qué sucede cuando ya no hay un cliente? ¿O cómo reinterpretamos el papel del usuario? ¿Qué puede aportar el concepto del jugador? ¿Qué pasa si derribamos esas barreras entre el diseñador y el usuario y el cliente como si fueran tres personas distintas y nos identificamos dentro de una mesa de juego en donde tanto los que pagan como los que se divierten como los creativos, todos estamos jugando? Eso debe tener una implicación en los procesos de diseño, ¿cierto? Y modifica el proceso y modifica el acercamiento, modifica las posibilidades, ¿no? Las amplía, es exponencial. Este proyecto que estamos mostrando ahorita, en realidad tuvo, ¿cuántas versiones, Diego? O sea, fueron versiones que fueron cambiando de formatos, que partieron del papel, que partió de lo digital. Y ahorita justo Diego se levantó, yo creo, para mostrarnos eso, ¿no? Que finalmente ahorita ya se generó, pueden ver en la imagen de la presentación, cómo es un objeto es mucho más
es tangible y es más estorboso. Pero ahorita está presentando, Diego, en su pantalla una posibilidad que déjenme ver si se los presento aquí también. Creo que tengo que hablar yo para que la Ahí. cámara me grabe a mí, y entonces aquí pueden ver la nueva versión del futuroscopio, ¿no? Hecha en papel, de manera que sea mucho más portátil y fácil de mover, porque la imagen que ven en la fotografía es pesadísima. Y entonces, este es un descargable, ¿no? Y se rompen barreras con este tipo de proyectos, pero es pensar más allá de, yo ya hice el objeto, lo ponemos en un estante o lo comercializamos de alguna otra manera, pero el objeto se quedó ahí y ya no hay más posibilidades. Y pues finalmente queremos invitarles a ver si el ejercicio funciona. No sé cuántos haya conectados en YouTube. No sé. Hay 9 personas en YouTube, 10 en- personas en YouTube, y les acabo de compartir en el chat de YouTube, así que incluso las personas que están in situ, es un experimento. Entonces, lo más sencillo es que se metan al YouTube, y en el chat de YouTube hay en una... Facebook, que están en Facebook Live también. Ajá, bueno, ahí pueden ver en el chat de la transmisión en Facebook, pueden encontrar este link que les va a llevar a un Miro. El Miro es un espacio digamos, probablemente ya lo conozcan, pero para quienes no, es una especie de periódico mural online, que nos permite hacer una emulación de lo que sería una mesa de juego. ¿Me dejas compartir la pantalla, Pablo? Para mostrar el Miro para que se quede grabado también para la sesión. Y lo que vamos a hacer ahorita es un experimento. Nunca habíamos puesto esto público en Miro, perdón, en Facebook. Entonces, vamos a ver qué sucede. El primer jueguito que vamos a hacer, y vamos a ir haciendo diferentes experimentos para guiar a los jugadores de interacciones cada vez más simples a interacciones tal vez un poquito más complejas. La primera, y esto es algo que pueden jugar sin entrar a Miro, entonces vamos a hacer la prueba. Los voy a jalar a los que estén acá para que vengan aquí a verme. Entonces, lo primero que van a hacer aquí, les voy a mostrar un tablero. Nada más me gustaría decir que este juego lo desarrolló uno de nuestros alumnos. Yo ahorita ya les presenté lo que tú estás presentando, Diego, y no sé si aquí alguien ya también se vinculó por ahí al Miro. Yo también ya estoy en el tablero y adelante. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta primera interacción es que traigan su cursor y pongan su cursor sobre el icono que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Entonces, este icono es uno de los muchos iconos que están aquí en su pantalla, y la idea de este primer jueguito, que simplemente es para reconocer nuestros mouse, que funcionan muy bien cuando estás en una computadora. Creo que desde el celular no funciona tan bien. Entonces vamos a ver si alguien logra encontrar en dónde está esta figurita. ¿Puedes mostrar, Diego, en tu tablero el cursor de todos? ¿Están por ahí? ¿No? Es que no, yo creo que no. Yo creo que No te... podría, pero no los veo dónde están. Ok. Veo que hay 3 personas conectadas, no es cierto, 5 personas, pero no veo, yo creo que están desde el celular. Bueno, ¿Alguien ya lo encontró? sí, ya lo encontraron por acá. ¿Dónde? ¿En dónde está? Una pista. Menciona las piezas que tienes al lado. Hay un destapador y unos cubiertos abajo de la sopa y una lata. Así es. Entonces, en realidad,
este es un primer acercamiento del juego que tenía que ver con estas cuestiones de habilidades, ¿no? ¿Nos vamos al siguiente, Diego? El siguiente juego lo desarrolló otro alumno, Luis, y la idea aquí es presentar el CD en esta versión que pueden ver aquí a estudiantes de una universidad de Nueva York, por eso está en inglés. Entonces, vamos a hacer dos pequeños minijuegos. El primero, el primero consiste en adivinar la imagen, ¿no? Entonces, hace referencia al primer año de arquitectura que tenemos que estudiar todos los diseñadores industriales en la UNAM, que nos obligan a pasar por arquitectura. Entonces, un poquito de cultura arquitectónica. ¿Qué edificio es este? Los números son los puntos que ganamos si lo respondemos en este momento. ¿Qué edificio? Pueden también comentar en el chat de Facebook, porque estamos aquí al tanto de lo que dicen por ahí. Y aquí también lo están viendo, entonces también podrían decir cuál es. Vamos a dar 10 segundos para ver si alguien adivina. Por ahí ya están respondiendo, creo. ¿No? Sí. La ópera de Sydney, dicen por acá. Alguien se ganó 3 puntos. Vamos a ver si es este. Y entonces, la idea es ir avanzando, ir descubriendo, ¿no? Vamos al siguiente tablero. Acá se ganan 5 puntos si adivinan con la primera imagen. ¿En dónde es? Nadie adivinó en 10 segundos. Vamos por 4 puntos por la segunda imagen. Esto ya empieza a clarificar de qué va. Por aquí ya. ¿Qué dijeron? Bellas Artes. Ándale. Ya lo dijeron. Es que tenemos un arquitecto o una arquitecta. No, es que esas escaleras son famosas, del encuentro. Muy bien, Bellas Artes. Se llevaron 4 puntotes. Y entonces, en realidad aquí, más allá de la dinámica de juego que genera Luis, estaba también entrando en cuestiones cognitivas con este juego en específico, ¿no? Cómo terminamos de cerrar imágenes. Y lo ligamos directamente a la cultura que tenemos sobre los diferentes espacios, ¿no? ¿Y Diego? Entonces, aquí esto requiere una interacción un poquito más compleja. No es solo adivinar, sino, porque al final de cuentas creo que sobre todo un diseñador de cuarto o quinto semestre en adelante va a ser muy fácil que adivinen las sillas, pero aquí el chiste es una especie de rompecabezas y entonces por eso les compartimos, ahora sí voy a hacer público, porque hasta ahorita no podían, ya me voy a ver por qué no podían editar, ahora sí pueden editar, las personas que estén adentro del Zoom, del Miro, ahora, ya pueden editar. Y entonces les voy a pedir que vengan acá y que armen de estas sillas, ¿no? Ahí veo a Maribel, por ahí un visiting, tenemos ahí. ¿No? Entonces, Miguel, ¿qué onda, Miguel? Qué gusto verte por aquí. Paolo ya anda también jugándole. Entonces, este es un jueguito que tradicionalmente podríamos ¿no? reconocer de manera, popular, ¿no? Como un rompecabezas, pero al mismo tiempo podríamos decir, ¿no? Tiene elementos de este jueguito de los numeritos que vas moviendo. Y pues, justo en este momento, pues la idea no es hacer el juego súper complejo, súper tecnológico, sino más bien incluso, ¿no? Apelando a lo que está haciendo, o sea, ¿no? Como a esta actividad de disfrutar, de utilizar la tecnología disponible para representar los valores que contemplan nuestra identidad de diseñadores. Y también vinculando estas otras experiencias que ya tenemos ligadas directamente, en este caso, al juego. Pero los objetos y los proyectos de diseño en general no tienen ninguna pertinencia si finalmente no hay un concepto, una liga o algo que ya
lo reconozcamos previo a la actividad, ¿no? Y en este caso, pues, el rompecabezas como tal es lo que nos vincula, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Maribel, Miguel y Vanessa. Y vamos a ir acá arriba, los invito a subir un poco más. Acá tenemos 2 juegos más, ¿no? Son puros minijuegos que escogimos para el día de hoy y que tienen que ver con diferentes experiencias en las que hemos estado involucrados. Acá nació en un juego que se llama Arcadi, que fue el que les mencioné, que fue recientemente nominado dentro del premio Diseña México. Y aquí les hay 2 jueguitos que podrán jugar los que están aquí adentro de manera paralela. De un lado tenemos un rompecabezas y del otro lado tenemos lo que llamamos el Colabora Tetris. Entonces, la idea del de la izquierda es que reconstruyen la imagen y que adivinen qué imagen hay detrás. Y la de la derecha es que logren hacer 10 líneas sin hoyos. Ahora, sabemos que estas actividades son, paréntesis, perdón, no hace falta girar las piezas en el rompecabezas. En el Colabora Tetris sí pueden girar los objetos al seleccionarlos, no los pueden girar así. Aquí en el de la derecha no hace falta girar piezas. Si alguien gira una pieza, se va a volver 1000 veces más complejo. Entonces, lo que queríamos decir es de libre, no pueden entrar, pueden mover. Ya veo ahí a Miguel armando y a Pablo armando el rompecabezas. Sin embargo, en lo que hay unas personas jugando, nos gustaría aprovechar para abrir el micrófono y saber si alguien quiere preguntar algo, ¿no? Estamos ya hacia el final de la presentación y nos gustaría aprovechar estos últimos minutos para divertirnos un poco mientras jugamos Tetris y armamos un rompecabezas, y también para saber qué opinan, si tienen dudas, comentarios. Acá, en físico o por Facebook Live. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿No? ¿Nada? A ver, acá quieren decir algo. Te paso el micro. Hola, Diego. Soy Miguel. Hola, Miguel. Oye, pues a lo largo de todo este viaje que has hecho con los juegos, ¿cómo le haces justamente para encontrar estas cosas que tienen en común las personas que lo van a jugar? O sea, ahorita nos mostraste como el juego de las sillas para diseñadores, pero ¿qué herramientas usas? Por ejemplo, no sé si lo vas a hacer para un grupo más diverso, personas que no sean de una facultad. ¿Qué herramientas utilizas para encontrar esos puntos de convergencia? Lo más fácil, digamos, lo más general para contestar, yo diría que es diseño participativo. A final de cuentas, todos estos ejemplos que mostramos hoy, pues no son diseños míos, no son diseños de Paolo, ¿no? Son diseños en donde hemos estado acompañando grupos de personas, a veces diseñadores, a veces estudiantes de secundaria, a veces incluso investigadores o, ¿no?, maestros de otras facultades. Y la idea es construir digamos, utilizar nuestras habilidades de diseño como facilitadores para que, ¿no?, como codiseñadores, apelando sobre todo al codiseño o al diseño participativo, para que la gente se sienta con la confianza suficiente para expresarse y para expresar lo que valora. Y cuando trabajas desde ahí, desde el valor, desde el significado, no desde las formas, no, o sea, a final de cuentas, la forma Tetris es lo de menos, la forma espacio escultórico es lo de menos. Lo divertido es que alguien haya encontrado que a través de estos jueguitos estamos explorando mejor nuestra humanidad o nuestra profesión, ¿no? Porque también como académicos, pues nos apasionan nuestros temas de estudio, y por lo tanto es fácil que un profesor de
civismo, en donde se dio cuenta que sus alumnos están quedando dormidos porque se aburren del discurso. Y entonces de pronto encuentran que el juego les permite exponer el conocimiento que ellos tienen. Y entonces nosotros los ayudamos a llevar ese tipo de pautas, ese tipo de valores y entender más allá de si saludas a la bandera o no, qué significa, ¿no? Y por qué es importante generar una identidad cívica que va mucho más allá de lo que tradicionalmente entendemos y por lo tanto procurar otro tipo de simbolismos que permitan traducir esas teorías o esos conocimientos en actividades, como dijimos hoy, abiertas, figurativas, no obligatorias, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que de manera más general, la herramienta más básica es el diseño participativo. Sí, Que se nutre a su vez de la etnografía, de la investigación, acción participativa, o sea, hay muchas herramientas, digamos, más tácticas, pero creo que Paolo quería decir algo también. sí, era justo eso, que como la respuesta puntual era el diseño participativo y el codiseño, y buscando en esas dos formas de acercarse, pueden encontrar diferentes herramientas. Y la herramienta principal es la observación, y la observación en estos espacios abiertos con las personas que se convertirán o que serán usuarias del proyecto o del objeto. Y en ese sentido, una herramienta que a lo mejor obviamos, pero que es importantísima, es esta que lo mencionamos en la presentación, tiene que ver con la manera de acercarnos como diseñadores y diseñadoras, ¿no? Es esta manera de querer aprender, de querer transformarse. Y muchas veces en una estructura tradicional de proyectos de diseño, tendemos a estructurarlo desde cuál es el objetivo del proyecto. Y entonces perdemos la posibilidad de observar estas vías que nos están dando el estar con el usuario y el contexto, ¿no? Te dice gracias, Miguel. No, gracias a ti, Miguel. ¿Quién más? ¿Alguien más por allá? ¿Alguna duda que mencionan en Facebook? En Facebook, decía un profesor. Por ahí dice Mari Campana en Facebook, la gamificación como técnica de aprendizaje. Sí, Mari, por completo. A mí me gusta también, como hemos mostrado el día de hoy, ser críticos y la gamificación es un concepto peligroso porque también se ha utilizado mucho de una manera, digamos, vertical, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, queremos que los de abajo aprendan y entonces nosotros, profesores, hacemos herramientas para que los de abajo aprendan, ¿no? Que es, digamos, lo que sucede, sobre todo en los esquemas tal vez más corporativos, ¿no? Cuando quieren gamificar procesos dentro de una empresa, lo que suele suceder es que son los gerentes los que gamifican el trabajo para que los obreros trabajen más. Y justamente nosotros no somos partidarios tanto de esa filosofía, sino más bien entender la gamificación de manera profunda, entendiendo que es una herramienta que sucede desde abajo, y lo cual significa en vinculación estrecha y sin esas barreras de que unos queremos que otros se diviertan, sino todos queremos divertirnos dentro de un proceso pues mucho más participativo. Y sí, y abonando a eso que mencionas y pues un poco a la discusión que se puso ahorita sobre la mesa, es que ha sido complicado porque de entrada como docente te tienes que cuestionar todo lo que tendría que ser un docente, ¿no? Y tienes que ceder en esta rigidez que muchas veces como docente es mejor porque controlas todo un ambiente, todo un contexto, y entonces al controlarlo estás bajando tu nivel de estrés y tu nivel de posibilidad de error, pero estás también haciendo menor las posibilidades del aprendizaje del alumno. Entonces, al verlo desde el punto de vista mucho más horizontal
y aventándonos nosotros también como docentes a la incertidumbre, permitimos que el aprendizaje no sea solo en una vía, sea en dos vías con los estudiantes, con nosotros, profesores, pero también con los que nos apoyan en cierto momento. Entonces, el aprendizaje ya no es este proceso de dar información, de asumirlo, de aplicarlo y ya, ¿no? Entonces, va más en ese sentido. Totalmente. Y eso es parte, digamos, de esta propuesta que busca reentender nuestra práctica como diseñadores, como docentes, como ciudadanos, y buscar otro tipo de pautas que apelan a la diversión, a la empatía, al reconocimiento, a la cultura y también un poco a derribar estas barreras entre diseñadores industriales o gráficos, urbanistas, sino al final de cuentas somos personas profesionales que queremos ciudades más seguras, más divertidas, más empáticas, y utilizar nuestras habilidades que tenemos como diseñadores, pero de pronto también nutriéndolas con otro tipo de actividades como, ¿no? De pronto, la música, ¿cómo se vincula la música aquí, ¿no? Y entonces, pues es una pregunta súper interesante. De pronto, ¿cómo dialogamos con un músico que tiene una serie de conocimientos que digamos, que nosotros no tenemos, pero que en ese diálogo, pues aprendemos un poquito de eso y de pronto ayudamos también a conducir los procesos creativos para integrar diferentes modos de comunicación. Bien, ¿alguien más por ahí? O creo que estamos llegando al final de la plática, Diego. Blanca. ¿Algo más que quieras agregar, Diego? Antes de cerrar. No, nada más agradecerte a ti, Pablo, por ser cómplice en este proceso. Y preguntan por ahí que cómo se llama la optativa. Esa optativa ha cambiado de nombre a lo largo de la historia. Se ha llamado Creática, se ha llamado Innovación Social, se ha llamado Optativa Complementaria B. Entonces estaremos informándole para el próximo semestre cuál es el nombre de la optativa y tiene que ver con cuestiones administrativas, ¿no? También el cambio de nombre, pero también nos parece interesante, ¿no? Cómo desde esta postura se está hackeando un sistema en el cual pareciera que no entra una optativa con estas características, ¿no? Pero ya les estaremos informando previamente. Yo me encargo de comunicar cuál es la optativa y para este acercamiento. Y yo agradecerte a ti, Diego, porque abrió un espacio y empezó a trabajar desde una trinchera, ¿no? Desde un rincón, y se ha ido abriendo y me permitió también, ¿no? Me has permitido participar de esta visión y de esta postura para diversificar las posibilidades en nuestra práctica docente. Y gracias a las asistentes y asistentes, los y las asistentes aquí presentes y también en línea, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, por ser cómplices de este evento. Gracias, evidentemente, a Blanca, a Claudia, a Lina, a todo el equipo, a Sandra, que aporta y apoya mucho, ¿no? Porque no es la única, son muchos proyectos que están por ahí que quieren estar visualizándose y que finalmente lograron generar esto, teniendo a Diego desde Portugal haciendo su doctorado y acá en el CD en una estructura más presencial. Muchas gracias a todos, a todas.